Buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy con la sesión 6. Es una continuación de lo que estuvimos viendo el otro día de regresión lineal simple y regresión múltiple, ¿vale? ¿Para qué es lo que necesitáis para hacer la actividad 1? ¿Vale? Y entonces vamos a continuar por ahí, ¿vale? Si no me equivoco, estoy comprobando. Vale, en material extra tenéis regresión múltiple, tenéis unos apuntes que si nos da tiempo lo veremos en clase, de ejemplos de regresión múltiple y de regresión logística, ¿vale? La verdad que está bastante interesante. Vale, entonces, continuamos. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Ya esto es un repaso. Vale, esperar que no se me ha llegado a cambiar la sesión. Vale, perdón, la presentación. Vale, entonces, buenas tardes, Giovanna. Vale, entonces, aquí tenéis un poco sobre la actividad de regresión, ¿vale? Por si tenéis dudas, ¿vale? Entonces, ojo, ¿vale? Con la parte, lo podéis poner como un anexo o si queréis la parte de los scripts o que vayan, si van bien presentados dentro del documento, a mí tampoco me desagrada. Lo que no quiero es un documento aparte, que mucha gente entrega documentos aparte, ¿vale? Todo, la práctica tiene que ir en un único documento. Si no va en un documento, lo que no aparezca en el PDF de la práctica, yo no lo voy a tener en cuenta a la hora de corregir, ¿vale? Entonces, pone un único documento, pues un único documento. Tiene que ir el código, pues se pone el código, ¿vale? Ya en cuanto a anexo eso, mientras esté aseado y bien, como consideréis, ¿vale? Ahí ya no soy tan picajosa, pero sí que esté el código y que se vea bien y que se quede aseada en la práctica, ¿vale? Entonces, exacto, exacto, lo pone en el enunciado, un único documento. Esto no es por vosotros, ¿vale? Esto es una queja que hago yo, ¿vale? Porque me pasa con muchos alumnos, o sea, por mucho que lo repita, es una cosa que me pasa. Leer bien lo que se os pide en las prácticas. Si se pide un... a ver, ahora explico, ¿vale? O sea, pongo la queja y especificamos. Tenéis que seguir bien las indicaciones que se os dan en las prácticas. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que podéis tener un número limitado de páginas. Hay que seguirlo. Se os pide que pongáis el nombre, hacerlo. Se os pide que pongáis el código, hacerlo. ¿Qué me encuentro muchas veces? Prácticas que se piden, imaginaros, tengo una asignatura que hay algunas que son de 5 páginas porque son ejercicios de probabilidad. Pues con 8, 10 páginas, ¿vale? Prácticas que se piden con el nombre, pues sin el nombre, ¿vale? Que se pide que se ponga el código que se ha utilizado. Pues esas prácticas o no tienen el código o van en un archivo R o en otro documento, cuando se pide que todo en un documento hecho. Cosas que me pasan. Que se utilice la inteligencia artificial y no se cite. ¿Vale? Ojo con eso. Ya lo dije. ¿Podéis utilizar la inteligencia artificial? Sí. Siempre referenciando y citando y diciendo, pues lo he utilizado para esto, he metido esto y he obtenido esto otro. ¿Vale? Yo os recomiendo que salvo para alguna cosa de código que no sepáis muy bien cómo ponerlo, no lo utilicéis. ¿Vale? Lo más importante es razonar y aplicar la lógica en estas actividades, ¿vale? La interpretación, la parte. ¿Y por qué os digo esto? Porque inteligencia artificial funciona muy bien, en mi opinión, para temas de código, de decir, ay, ¿cómo puedo programar esto? Tengo este fallo, no sé cómo solucionarlo y cosas así, ¿vale?
Pero en cosas de matemáticas, cuando hablo de matemáticas, la estadística está dentro, falla muchísimo. No me preguntéis por qué, pero falla muchísimo. Entonces, es algo que hay que ir con cuidado. Y si es algo que vosotros no controláis y no vais a saber interpretar si lo que os da la inteligencia artificial está bien o no, pues os recomiendo que no lo uséis para eso, ¿vale? Pero si la usáis, tenéis que citarla. Yo veo que está algo, porque se nota, ¿vale? ¿Vale? Si algo está hecho con inteligencia artificial y no se cita y no se indica, he hecho esta parte con inteligencia artificial, he hecho esto y esto otro y he obtenido esto, habrá penalización. Dependiendo del caso, no sé cuánta penalización, ¿vale? Entonces, eso es por una parte. Entonces, a ver, lo que os resulte más cómodo, Giovanna, pero no quiero solamente las salidas de R, ¿vale? Yo quiero saber qué habéis metido, porque a veces quiero ver cómo programáis, porque a veces los resultados están mal, pero no porque no sepáis hacerlo, sino porque lo que habéis metido no es correcto, entonces yo necesito poder identificar qué es lo que habéis hecho para obtener lo que me estáis mostrando y ver si hay algún fallo o hay alguna cosa y por eso salgan cosas raras o hay algo que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es que aparezca el código. ¿Cómo lo queráis hacer? Hay gente que a lo mejor utiliza R Markdown, utiliza cualquier cosa y va apareciendo el código en las salidas y va explicando, que no me parece, mientras quede aseado y no sean, ¿vale? No sean pegotes y tal y se vea bien todo. Lo que no quiero es, que esto también me lo hace mucha gente, me hace una captura de lo que de todo, es decir, lo que ha metido y lo que va obteniendo y ya está. No, no, no. Yo quiero los resultados bien mostrados, ver el código y una interpretación, no que yo me tenga que imaginar, o sea, que tenga que deducir que tú sabes, que sabéis vosotros lo que me estáis mostrando, ¿vale? Yo necesito ver interpretación, ver resultados, ver código, que esté bien claro, que vosotros expliquéis, ¿vale? Lo que obtenéis. Todo eso es necesario, ¿vale? Hay gente que decide ir poniendo, hace la práctica aseada como toca y luego en un anexo pone todo el código y las salidas obtenidas. Otra alternativa, ¿vale? A mí, cada uno le resulta más cómodo una cosa. ¿Lo dices por si utilizas entrenamiento y test o porque, Giovanna? Nosotros cuando aplicamos un modelo obtenemos unos residuos y es lo que analizamos, los residuos. Hoy lo vamos a profundizar. Sí, hay que interpretar los residuos. ¿Por qué? Ahora lo veremos y voy a volver a repetir. Nosotros, ¿qué es lo primero cuando hacemos una regresión? ¿Vale? O cualquier. Explicar el dataset. Explicar de dónde se ha obtenido, qué variables hay, de qué tipo son. ¿Vale? Hacer algún resumen numérico y gráfico de las variables. ¿Vale? Dibujar para ver si hay linealidad o no hay linealidad o hay otro tipo de relación. Una vez hecho eso, aplicamos la regresión que consideremos, lineal simple, lineal múltiple, polinómica, logística, la que consideremos, ¿vale? Analizamos el modelo, esa regresión, y luego analizamos los residuos. Yo, ese análisis de residuos, digo criterios de aplicabilidad, ¿vale? Ese análisis, esos criterios de aplicabilidad es mirar los residuos, que es mirar linealidad, normalidad y homocedasticidad de los residuos. Aparte de ver si hace falta algún valor atípico, ¿vale? Algún outlier, y lo que vamos a ver, que comenté muy por encima, cuando es múltiple, que teníamos que ver la colinealidad de las variables, ¿vale? Entonces, un poco la estructura es eso, explicar el dataset, hacer algún resumen numérico o gráfico, ver un poco cómo es la relación de las variables, aplicamos la regresión, analizamos la regresión y criterios de aplicabilidad, que es análisis de residuos.
¿vale? Más o menos, un poco más claro. Vale. Soy muy pesada, pero ¿habéis visto lo que os he dicho de todos los pasos? Esas son cosas que yo tengo que ver en la práctica. Si hay algo que no está, eso va a penalizar, porque no está bien y tenéis que, lo importante es razonar, justificar, ¿vale? Que hoy profundizaremos más en ese razonamiento, en esa justificación, ¿vale? Entonces, es muy importante. A ver, es que todo depende. A ver, porque hay gente que tiene muchos datos, hay gente que tiene muchas variables, ¿vale? Podéis decir, pues mira, yo tengo un dataset de 150.000 datos, no lo voy a usar todo, voy a utilizar 50.000. Ese análisis de los residuos, ¿vale? Se guardan cuando obtenemos el modelo, ¿vale? Una de las, si vosotros miráis que está dentro de ese modelo, una de las cosas son los residuos. No tenéis que hacer nada, solamente, ahora lo veremos, del modelo o de la regresión que habéis utilizado, coger los residuos que están ahí. No tenéis que calcular nada, ¿vale? Cuando aplicáis la regresión, una de las partes que hay es los residuos, ¿vale? Es como una lista, ¿vale? Y dentro de la lista se guardan muchas cosas y una parte son los residuos, ¿vale? Y el utilizar todo el dataset o una muestra es lo que, dependiendo de vuestro dataset, hay gente que es muy grande y decide usar una parte, hay gente que utiliza todo, es que todo depende del dataset que vayáis a usar, ¿vale? Ahora veremos lo de los residuos y yo creo que se te aclarará un poco más. ¿Vale? Es que es lo que estoy diciendo, que lo vamos a ver más en esta práctica, pero a ver, ¿tú te acuerdas que nos salía una salida cuando aplicábamos la regresión, que mirábamos el R cuadrado, nos salían los coeficientes de las variables y que era significativa y tal? Sí, pues aparte de eso, dentro de la regresión, que la hayamos llamado regresión 1, ¿vale? O sea, nosotros regresión 1, LM y lo que le hayamos pasado. Pues dentro de esa regresión 1, aparte de ese resultado, hay más cosas. Y de ahí, ¿vale? Vamos a sacar los residuos, porque ya se calculan solos cuando utilizamos cualquier regresión, ¿vale? Se guardan solos. Solamente es utilizarlos, ¿vale? Ahora veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Pero ya está. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí los residuos, ¿vale? Fijaros, aquí ¿qué queríamos ver? ¿Por qué este es malo y por qué esto es lo que queremos ver? Vale, ¿queríamos patrón o no queríamos patrón, Gil? No, sí, pero ahora, sí, no deben tener patrones, muy bien. Ahora, vale, a eso vamos, ¿vale? Entonces, vale, ahora veremos un poco, no queremos patrones, ¿vale? Entonces, ay, perdón, ay, vale, es que estoy buscando para... Vale, entonces nosotros en este queríamos ver que hubiese aleatoriedad. Lo que estáis diciendo, que no hubiesen patrones, una aleatoriedad, ¿vale? Viendo que no hay patrones, ¿vale? Yo tengo ahí que los datos se distribuyen de forma, o sea, si no veo nada, es que tengo linealidad y homocedasticidad, ¿vale? Aquí homocedasticidad sí que habría porque la varianza se comporta igual, ¿vale? No vemos que aquí haya más varianza que en estos puntos, ¿vale? La varianza se comporta por igual, ¿vale?
¿vale? Pero sí que vemos un patrón y por tanto no se cumpliría la linealidad de los residuos, ¿vale? Y ya está. Entonces, y aquí veíamos normalidad, ¿vale? La normalidad, ahora lo veremos, todo esto. Lo podemos ver con el gráfico este o con un test de normalidad. ¿Por qué me gusta más a mí un test de normalidad? Porque a veces los gráficos nos engañan. Podemos ver que hay normalidad, perdón, pero realmente no la hay o al revés. ¿Vale? Vale. Entonces, esto es la regresión múltiple. ¿Por qué es múltiple? Porque tengo más X. ¿Qué eran las X? Variables independientes, variables explicativas o covariables. Los podemos llamar como queramos. Este B0, ¿qué es? El intercept, el término independiente. ¿Vale? ¿Y qué era la I? La variable respuesta. La variable dependiente. ¿Y de qué depende? De las X. ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Vale. Vale. Pues básicamente esto es la regresión múltiple que ya estuvimos viendo. Esto es cómo se calcula en el error cuadrático, que ya lo dijimos, ¿vale? La diferencia entre el valor estimado, ¿vale? Y el valor real. Y lo elevo al cuadrado para quitarle el signo. ¿Y por qué, cómo se llama? ¿Y por qué al cuadrado no valor absoluto? Para penalizar los que estén a más distancia, ¿vale? Así intentar minimizar. Yo esto de usar matrices no lo veo importante, ¿vale? Hay otras formas de, no hace falta utilizar matrices para representar la regresión múltiple, ¿vale? Lo que hacemos es, en vez de escribir todas las Is, ¿vale? Para los individuos, escribirlos una a una, se escribe de forma matricial. Esto es muy parecido a vosotros en matemáticas en bachiller y igual en cuarto de la ESO también, pero sobre todo en bachiller, si a alguno le suena, ¿vale? Que igual hace mucho tiempo, cuando teníamos un sistema de ecuaciones, ¿vale? A veces se podían resolver, lo resolvíamos a mano, ¿vale? El sistema, ¿vale? Pero otras veces lo resolvíamos por Gauss con matrices. Transformábamos ese sistema en una matriz, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tenemos aquí los coeficientes y aquí los términos x1 y multiplicamos matricialmente y nos da esto, ¿vale? Pero esto a mí no me parece importante, ¿vale? Aquí está cómo hacerlo a mano, ¿vale? O sea, hacer todos los cálculos de forma matricial con R, ¿vale? Pero sin utilizar un programa para regresión múltiple. Pero a mí me interesa más esto. Esto lo vamos a hacer con R. ¿Ves que aquí hemos guardado el modelo? Vale. Cuando yo hago summary de modelo, me da esto, ¿vale? ¿Sí? Y si yo hiciera, si no me equivoco, ¿ves que aquí hay cosas de los residuos? ¿Vale? Si yo hago modelo dólar residuals o algo así, ¿vale? Porque no sé si ese es el parámetro ahora mismo, ahí dentro están los residuos, ¿vale? Pero hacemos el summary, siempre hacemos summary, modelo y summary, y obtenemos esto. Vale, a ver qué nos acordamos del otro día. ¿Qué me podéis decir del modelo? ¿Qué es lo primero que miraríais? Vale, ¿qué mirarías de los coeficientes, Giovanna? El rango. ¿A qué te refieres con rango? ¿Y dónde mirarías eso?
Vale, vale. Vas a mitad. Vale, entonces, nosotros miramos cosas. ¿Vale? Lo primero que miramos, si queréis, si son significativos los coeficientes, no es un rango. Es mirar si son significativos. ¿Qué quiere decir que sean significativos? Que realmente, aunque yo tenga este valor, si realmente es diferente de 0 o no. Entonces lo miro con el p-valor, que es la PR que tú dices. Si tienen estrellita, ¿vale? Es decir, si tienen estrellita es porque van a ser menor que alfa. Entonces van a ser significativos. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Yo me escribiría el modelo. ¿Vale? Yo me escribiría el modelo y diría que MET V es el 33, voy a redondear, ¿vale? A dos decimales, dos decimales, ¿vale? 33,22 menos 1,03 LS TAT más 0,03 ET. ¿Vale? Ese sería mi modelo. Escribir siempre el modelo que obtengáis. Sabemos por los p-valores, ¿vale? Que son significativos porque son menores que alfa. ¿Vale? Ya tengo estudiado los coeficientes. Vale, compro. ¿Qué es lo siguiente que miraríais? ¿Vale? A ver, contrastes de hipótesis. Hemos visto, ¿no? A ver si ya estoy confundida, ¿no? Vimos en los contrastes de hipótesis el criterio de rechazar hipótesis nula o no. El p-valor, ¿qué hacíamos? Si p-valor es menor que alfa, rechazo, ¿no? Hipótesis nula. La hipótesis nula aquí es que el coeficiente es 0. ¿Vale? Y si el p-valor es mayor que alfa, ¿vale? Y no rechazamos hipótesis nula, ¿vale? Aquí, ¿vale? Control X. Estoy escribiéndolo, ahora cuando... Y hipótesis nula es que el coeficiente es 0, ¿vale? La alternativa es que es diferente de 0, ¿vale? Nosotros realmente asumimos que el coeficiente es 0, salvo que veamos que realmente hay una relación, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué miraríais? ¿Vale? Giovanna ha dicho que no se acuerda, ¿vale? Pero mirando las salidas por donde no me queda claro, debemos coger para el modelo. Vale, aquí. Vale. Eso es porque es la variable respuesta y las covariables que metemos del dataset. ¿Vale? Variable, la y estas son las x. ¿Vale? Es que hay muchas formas de ponerlo y ahora quiero ir viendo ejemplos para que veáis. Vale, mirando la salida, ¿qué obtendríais? O sea, ¿qué os sugiere? ¿Qué otra cosa miraríais? Vale. ¿Y os acordáis qué medía el R cuadrado? ¿O cómo se llama? ¿A qué es el R cuadrado? Vale, coeficiente de determinación. Muy bien. ¿Y qué hace el coeficiente de determinación? Hace varias cosas. A ver si nos acordamos de alguna. Y si no, tranquilos, estamos haciendo un repaso para ver, para asentar los conceptos.
Vale, esa es una. ¿Y alguna cosa más? Vale, perfecto. El R cuadrado me dice cuánta variabilidad de Y explica X o las X que tengamos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Obviamente, contra más variables tenga en el modelo, el R cuadrado va a ir aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo más variables y solamente ya por el hecho de tener más variables, ya voy a tener más información. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado es el R cuadrado, pero que penaliza la entrada de variables en el modelo. ¿Por qué? Porque así dice, vale, yo quiero conseguir el modelo que explique más, pero que sea más sencillo, ¿vale? No quiero meter variables por meter, porque es lo que estuvimos poniendo el ejemplo, que es más fácil de interpretar un modelo con 2 variables o con 5. Vale, vale. Entonces, cuando es múltiple, miramos el R cuadrado ajustado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si el R cuadrado y el R cuadrado ajustado están muy juntos, o sea, están muy próximos, perdón, es porque realmente esa variable que yo he metido en el modelo me está aportando información porque realmente no desciende mucho. ¿Me explico? Están, aporta información, no complica demasiado, ¿vale? Vale. ¿Qué más nos falta? ¿Qué me he pasado? ¿Vale? Vale, con el R cuadrado, perdón. Con el 0,55, ¿vale? Porque me da igual. Este si redondeamos 0,55 y este también 0,55. ¿Qué pasa con ese 0,55? ¿Cómo consideramos el modelo? Que es malo, ¿vale? Pero eso es siempre. A ver, el R cuadrado, por eso, Giovanna, igual antes has tenido algo de problema. El R cuadrado, a partir de dónde consideramos que sea bueno o que sea malo, o que sea regular, moderado, fuerte. ¿Siempre? Vale, no, siempre no. Vale, dijimos que eso de los rangos era un poco subjetivo, que dependiendo de dónde estuviésemos, ¿vale? Podía variar, ¿vale? Entonces, normalmente es importante razonar. Yo, por ejemplo, de 0,7 a 0,85 digo moderado, ¿vale? Y a partir de 0,85 una que es fuerte, un modelo fuerte, para predecir que está bien, ¿vale? ¿Me explico? Pero hay veces que hay muchos rangos, hay veces que hacen de 0,65 a 0,80 y otros y luego a partir de 0,80, ¿vale? Lo que hay que un poco justificar. Yo menos de 0,7, a ver, menos de 0,7, tienes 0,69, pues hombre, lo justificas, ¿vale? Pero hay que razonar. Pero acordaros que depende mucho de dónde estemos trabajando, podemos encontrarnos diferentes variaciones, ya mejor en un sitio con un 0 es un poco subjetivo, es dependiendo del ámbito donde estemos, ¿vale? Ya os dije, creo, yo juraría, que os comenté. A ver, claro, el hacer el rango, ¿vale? Es decir, entre 0,6 a 0,75, eh, medio bajo, ¿vale? Ámbito, si estamos en economía, biología, sociología, ¿vale? Dependiendo de dónde nos movamos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, creo que ya lo comenté, yo haciendo el máster de secundaria, claro, yo probablemente era la más experta en estadística que había, tanto de alumnos como de profesores,
Y claro, nos decían, no, es que, ¿cómo se llama? Es que aquí a partir de 0,2 consideramos que el modelo, ¿vale? Porque pensar que esto también va con la correlación lineal, ¿vale? Acordaros que la raíz cuadrada de esto es el coeficiente de correlación, ¿vale? Entonces nos decía que, claro, a partir de 0,2 que había una correlación lineal fuerte. Claro, yo cada vez que escuchaba eso, a mí la cabeza me explotaba y me tenía que controlar. Claro, 0,2. Claro, hay en ámbitos, como pueden ser a lo mejor cosas de sociología, de cuando hacen pruebas con estudiantes y demás, ¿vale? Que claro, el ver cierta relación, ¿vale? Que haya algo, ya eso es mucho, porque de normal no hay nada. Entonces, con un poco que haya, ellos consideran que eso ya, ahí ya hay algo, ¿vale? Entonces, yo a ese extremo no llego, ¿vale? Yo normalmente lo típico 0,7 a 0,85, ¿vale? Sobre todo una correlación, si hablamos de correlación lineal, moderada, a partir de 0,85 fuerte. Hay veces que se hace pues de 0,65 a 0,75 moderada, 0,75, 0,85 fuerte y muy fuerte a partir de 0,85. Depende, ¿vale? Yo, para no marearos, 0,7 a 0,85 fuerte, moderada y a partir de 0,85 fuerte, ¿vale? Pero ya os digo que hay veces que si buscáis rangos de a partir del coeficiente de correlación o de determinación, indicar cómo de bueno es, hay muchas variantes, ¿vale? ¿Me explico? Ahí podéis ver muchas tablas, ¿vale? Entonces la cuestión es que justifiquéis, que consideráis 0,7 moderado, ¿vale? Yo fuerte, bueno, a partir de 0,75 puedo... Claro, es que la cuestión es un poco interpretar y justificar lo que consideréis, ¿vale? Eso sí, como vea un 0,5 fuerte o moderado, mal. A ver, el R cuadrado es el que es. El que tú consideres que exista una relación lineal, ¿vale? No estoy hablando de R cuadrado, sino de la raíz del R cuadrado, que es mayor. Si consideras que es fuerte, es un poco subjetivo, ¿no? Porque a lo mejor uno considera que 0,85 es fuerte y otro considera que es una relación lineal muy fuerte, ¿vale? Es un poco subjetivo y claro, dependiendo del tipo de datos con el que trabajemos, a lo mejor ver un 0,85 eso es muy fuerte porque es raro ver un 0,85, ¿vale? El valor depende de los datos, pero luego clasificarlo en fuerte, muy fuerte, una relación muy bueno para predecir o bueno para predecir, depende del ámbito, ¿vale? Lo que decía del 0,2, claro, ellos ver un 0,2 es tan raro que para ellos eso es una correlación lineal fuerte, porque es tan raro que parezca, siempre son súper pequeñitos, entonces eso para ellos es, pues, oro, ¿me explico? Pero ahora bien, lo haces en algo de economía que de normal eh, se mueve en 0,80, a lo mejor, pues claro, un 0,2, pues ahí no hay nada, ¿vale? ¿Más o menos? ¿Vale? O sea, el valor te lo va a dar el modelo. Y eso depende de la relación real que haya, ¿vale? Pero la interpretación de si consideras que es buen modelo para predecir, muy bueno, regular o malo, depende del ámbito, ¿vale? Yo este 0,55 no lo consideraría un buen modelo para predecir. Malo tampoco, pero diría que no es bueno, porque es muy bajito. ¿Sí? Vale. Perfecto. Entonces, vale. Algo que me había dejado de los coeficientes. ¿Qué significa este menos 1,03? Que por cada unidad que aumente el stat, ¿qué le pasa a la variable respuesta? Que disminuirá en 1,03 unidades.
por cada unidad que aumente la edad, la variable respuesta aumentará en 0,03 unidades. ¿Y el intercept qué era? Cuando las variables explicativas, las x valen 0, lo que vale la y. ¿Vale? Hay que explicar. Todo esto que estoy explicando es lo que tenéis que hacer en la práctica. Cogéis el modelo, explicáis qué pasa con los coeficientes, ponéis el modelo. ¿Vale? Es decir, son significativos porque estoy viendo este p-valor. Lo que significan los coeficientes. Miro el r cuadrado y digo, uff, el r cuadrado me dice que el 55% de la variabilidad de y la explican las variables que tenemos, pero yo lo veo que es un valor muy bajo para considerarlo un buen modelo para predecir. Ya está, ya hemos analizado el modelo, ¿vale? Hemos explicado los coeficientes que son significativos, hemos explicado el valor, hemos puesto el modelo y hemos indicado cuál es la variabilidad explicada y si es un buen modelo para predecir. Ya está, ya. No hay más. ¿Sí? Si no, tal vez aún hay dudas. A ver, ¿consideráis que no es un buen modelo para predecir? ¿Lo dejáis ahí? Ya está. No, no. Cuando debéis buscar otro modelo es, ¿vale? O sea, yo esto no lo pido, pero imaginaros, vosotros habéis dibujado los datos. Voy atrás porque es que es súper visual. Dibujáis los datos y veis esto y me hacéis una regresión lineal. ¿Cómo consideráis que está esa práctica? Si con esto hacéis una regresión lineal. Imaginar que no son los residuos, que son los datos. Mal. Eso es mal. Que lo que nos pasaba el otro día, que teníamos dudas, tal, puede salir mejor o peor, pero es que con esos casos muchas veces cuando llegamos al r cuadrado nos da un 0,1, 0,05, 0,00, nos da cosas así. Entonces, si nos da cosas así, vamos a ver, ahí se ve obvio que no está bien. ¿Vale? Pero el 0,55, a ver, ahí no tenéis nada. ¿Vale? Justificarme, no considero que sea un buen modelo para predecir porque es un número demasiado bajito. ¿Vale? Ya está. Pero habéis explicado qué significa y qué tal. ¿Vale? Entonces, luego podéis hacer para predecir. ¿Vale? ¿Cómo predeciríamos? ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo haciéndolo todo. ¿Vale? La cuestión, ¿vale? A mí no me hace falta que me dibujéis la predicción. ¿Cómo haríamos la predicción? Pues si yo tengo el modelo, ¿vale? Esto no hace falta salvo que se os pida. Pero ¿cómo haríamos la predicción? Pues si yo tengo un valor de la edad y un valor del stat, ¿vale? Sustituyo y calculo la variable de la y. El valor de la y, perdón. Y ya está, eso sería la predicción, que para eso tenemos la regresión. Entonces aquí lo que ha hecho es, en base a lo que ha calculado como predicción, según los valores, hacer. Yo esto no me hace falta, ¿vale? Pero lo que vamos a retomar lo que dijimos el otro día, ¿vale? ¿Qué dijimos el otro día? Que había que ir con cuidado cuando trabajábamos con regresión múltiple de ver la multilinealidad. ¿Por qué? Porque yo he visto que las variables son significativas, pero es que a lo mejor estas variables entre sí están muy relacionadas y entonces realmente lo que decía yo del ejemplo de índice de masa corporal y peso, es que dentro del índice de masa corporal ya está el peso. Entonces o meto una o meto la otra, pero no meto las dos en el modelo. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo regresión múltiple, aparte de los criterios de aplicabilidad, que era ver los residuos, si eran lineales, normales y homocedásticos, tengo que mirar el BIF o la multicollinealidad, ¿vale? Entonces vamos a ver qué efectos tiene, cuáles son las causas, cómo detectarlos y qué hacer, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo multicollinealidad, ¿qué quiere decir? Que cuando tengo variables, ¿vale? Que están muy relacionadas linealmente entre sí, ¿vale? Entonces,
¿Qué pasa si yo tengo lo que estoy diciendo todo el rato? Variables en el modelo que están altamente correlacionadas, que estoy metiendo información repetida, ¿no? Si yo estoy metiendo la variable peso y el índice de masa corporal, ahí estoy metiendo el peso varias veces, ¿vale? Entonces, ¿por qué queremos solucionarlo? Porque obtenemos regresiones que son inestables y no son fiables, ¿vale? Entonces, la verdad que no podemos medir el efecto de esas variables independientes, ¿vale? Sobre la variable respuesta, ¿vale? Que me haya salido significativo, como me ha salido aquí, ¿vale? Si hay multicolinealidad, no nos podemos fiar de lo que hemos obtenido, ¿vale? Porque a lo mejor aquí estoy obteniendo que son significativos, pero realmente no lo son. Y es porque están muy relacionadas y entonces no me cuesta, o al revés, como están muy relacionadas, me salen que no son significativas, ¿vale? Puedo tener problemas de ese estilo, ¿vale? Entonces, vale, vale. Por ejemplo, casos de por qué se da la multicolinealidad. Estoy metiendo variables ficticias, ¿vale? Y estoy metiendo demasiadas cuando son datos insuficientes y la forma más rápida sería pues añadir más datos, ¿vale? Lo que os he dicho, estamos incluyendo una variable que sea combinación de otras, ¿vale? Y, por ejemplo, metiendo variables que sean iguales, solamente que a lo mejor en otras escalas, ¿vale? ¿Vale? Entonces aquí, fijaros, ¿vale? Esto me sirve también para estudiar la correlación entre variables, ¿vale? Entre la variable respuesta y las variables explicativas, lo mismo, ¿vale? Entonces, contra más grande en valor absoluto, ¿vale? O sea, contra más grande es que hay una relación muy alta, ¿vale? Entonces, los circulitos grandes, contra más grande, más relación hay. ¿Qué ocurre? Que la roja me indica relación negativa, es decir, cuando aumenta una, disminuye la otra, y las azules positiva, cuando aumenta una, aumenta la otra. Entonces, fijaros que aquí yo tengo la variable WT con MPG, hay una fuerte relación lineal, igual que MPG con DISP, con CIL y con HP. ¿Vale? Entonces, yo cuando vea estas variables, tengo que ir con cuidado. ¿Vale? Ahora lo veremos de otras formas. ¿Vale? Otra forma es ver el BIF. Si el BIF no es mayor que 5, ¿vale? Todo va bien. Hay veces que se hace mayor que 3. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿vale? Yo me he creado, yo he llamado al dataset, me he creado la regresión lineal. ¿Esta regresión lineal cómo es? ¿Simple o múltiple? ¿Por qué múltiple? Que no digo que no, solamente quiero que me razonéis. Sí, claro, estoy imponiendo variable respuesta y luego todo esto son covariables, variables explicativas que tengo ahí yo para explicarla ahí. ¿Vale? Vale. Por favor. Sí, sí, es múltiple, pero yo solamente he preguntado, sí, es múltiple. Solamente os pregunto para que vosotros razonéis las cosas, porque a veces nos mareamos, a veces no sabemos por qué, solamente hemos asumido eso y no sabemos por qué ni dónde mirarlo. Por favor,
cuando vayáis a hacer, decirme qué vais a hacer, o sea, cuál es vuestra variable respuesta y cuál es vuestra variable, cuáles son vuestras variables explicativas, que a veces empezáis a hacer y no decís cuál va a ser vuestra y cuál es vuestras X. ¿Vale? Entonces, hacemos el modelo como siempre, le hacemos el summary como siempre y luego vamos a hacer el brief, ¿vale? Entonces, vale, este es el summary, ¿no? Ya lo tenemos todos claros. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué veis ahí? A simple vista. Hay muchas variables, sí, pero ¿cómo son esas variables? ¿Notáis algo? Vale, ¿y eso qué quiere decir vale, no tienen? ¿Y qué quiere decir que no tengan? ¿Qué implica que no tengan? Vale, perfecto. No son significativas, ¿vale? Que hay que ir con cuidado. Eso no es bueno. Exacto, es que realmente no hay ninguno que, aunque yo tenga estos coeficientes, ¿vale? No hay ningún coeficiente que realmente sea diferente a cero. Eso es lo que me está diciendo este p-valor. Realmente, aunque veamos este valor, realmente no es ese. Realmente es cero. No podemos decir que sea diferente de cero, ¿vale? ¿Qué tenemos que ir con cuidado? ¿Vale? Y ahora lo veremos, la función step. ¿Por qué? Yo no puedo quitar la variable que a mí me dé la gana. Yo tengo que ir quitando las variables del modelo uno a uno, ¿vale? Tengo que quitarlas uno a uno en base a un criterio que se llama el AIC, porque lo que me estoy obteniendo aquí es que en presencia del resto de variables, cada variable no es significativa. Pero hay veces que cuando yo quito una variable, hay otras que se vuelven significativas o dejan de ser significativas, ¿vale? Entonces, hay que ir con cuidado, ¿vale? Exacto, se llama la función step, que yo le puedo decir, la función step tiene varias formas. O empieza con el modelo sin variables y va añadiendo una a una hasta obtener el modelo óptimo, o coge el modelo con todas las variables y va quitando una a una hasta obtener el modelo óptimo. Y luego hay uno que va pasito para adelante, pasito para atrás para conseguirlo, ¿vale? Que eso es lo que veremos, ¿vale? Pero yo quiero que entendáis cómo funciona esa función, ¿vale? Entonces necesitamos entender un poco el contexto, ¿vale? Y cuando utilicemos esa función, hay una cosa que se llama traza, que sí que quiero que la muestre, porque quiero que muestre todos los pasitos. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero la cuestión es que tengo que ir con cuidado cuando quito variables, someto al modelo, porque lo que me está diciendo es que esas variables en presencia de las otras, si son o no significativas, ¿vale? Entonces, cuando yo quito una variable y la pongo, puede alterar al resto de variables, ¿vale? Vale, ¿qué miraríais ahora? Sabemos que no son significativas, pero miramos el R cuadrado. ¿Qué pasa con el R cuadrado? Vale. No, a ver, si yo saco la raíz cuadrada de esto, obtengo el coeficiente de correlación, ¿vale? La correlación es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Vale? Y, a ver, ¿yo cómo lo sé sin sacarlo? Porque si sé que tengo que hacer la raíz cuadrada de un número entre 0 y 1,
sé que el resultado será más grande que este. Si el resultado es más grande de 0,869, es que es muy alto, ¿vale? Vale, es muy alto, pero fijaros en el R cuadrado ajustado. ¿Veis que hay una cierta diferencia? Y más o menos es algo grande. ¿Por qué no digo muy grande? Porque con la cantidad de variables tampoco es demasiada diferencia, pero hay diferencia bastante bien, ¿no? ¿Veis que antes no, apenas se iba y que ahora se va bastante? Hola, chicos, ¿estamos? ¿Veis? Son casi similares. ¿Te parece, Giovanna? 0,869 y 0,80. ¿Te parecen similares? Hay 6 puntos de diferencia. Si pensamos en porcentaje, un 86,9% y un 80,66%. Yo veo que hay diferencia. Vale. No quiero que me deis la razón, ¿vale? Pero porque si no la veis, tenemos que verla, ¿vale? Hay 6 puntos de diferencia. Entonces, quiere decir que alguna de las variables que he metido realmente no me aporta tanta información. ¿Vale? Entonces, de momento, aunque parezca que tenga un modelo que me vaya a predecir bien, que explique mucho, las variables no son significativas. Entonces, ¿realmente me va a servir de algo? Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. Fijaros en el BIF, ¿vale? Aquí a lo mejor no se ve bien, pero ¿veis que los números, salvo este, son bastante grandes? ¿Vale? Tengo un 21, un 15. Esto el BIF me indica la correlación, ¿vale? Cómo de relacionadas están las variables entre sí. ¿Vale? Lo vamos a ver así mejor. ¿Veis? Las variables, ¿vale? Que superan este límite de 5 que habíamos dicho. Vale. Entonces, ¿qué me indica? Que yo dentro del modelo que tengo... Vale. Cuando hablamos del BIF, ¿vale? Tengo este rango, siempre va a ser mayor que 1, ¿vale? Y fijaros que depende un poco de ese coeficiente de determinación, ¿vale? Entre 1 y 5 hay una relación moderada y a partir de 5 es potencialmente severa. Hay veces que podéis ver un rango de 1 a 3, de 3 a 5 y a partir de 5, ¿vale? Yo en algunos sitios he visto a partir de 3, ¿vale? Pero bueno, ¿veis? Para que veáis que a veces, aunque el valor se obtenga igual, la interpretación, ¿vale? Fijaros aquí los valores, que son los mismos que yo he dibujado con el bar plot, son grandes. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que hay variables en el modelo que yo he metido que están muy correlacionadas entre sí. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces, viendo que hay variables muy correlacionadas entre sí y viendo que no hay ninguna significativa, quiere decir que yo tengo que simplificar el modelo. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí está un poco, fijaros, comprobación inicial, los residuos con los ajustados, todo esto de que pone aquí es los criterios de aplicabilidad que decimos estudiar, los residuos, ¿vale? Aquí estamos viendo la multicollinealidad con el BIF, ¿vale? Que lo que me dice es cómo de correlacionadas están las covariables, entonces tengo que ir con cuidado, ¿vale? Entonces, ¿vale? Fijaros, es mucho. Vale, entonces, vamos a pasar ahora, ¿vale? Luego entraremos en mayor profundidad cómo hacerlo, pero quiero un poco que tengáis los conceptos para luego ver un ejemplo resuelto y analizado, pero al menos sabemos interpretar un poco los resultados, sabemos cuándo no funciona, cuándo algo se puede mejorar, luego veremos
la función step y veremos cosas de cómo hacerlo, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Lo que me preocupa a mí es que sepáis un poco cómo obtener las cosas. Luego veremos cómo hacerlo más de forma automatizada y mejorar, ¿vale? Pero ya vamos entendiendo el funcionamiento y qué tenemos que mirar y qué significan las cosas, ¿vale? Entonces ahora, en vez de tener lineal, voy a tener una polinómica. Polinómica pueden ser de muchos órdenes, de grado 2, de grado 3, 4, al que queramos, ¿vale? Entonces, eso tenemos que ir mirando, ¿vale? Entonces, vamos a hacer con la función poli, vamos a utilizar una transformación para evitar correlaciones, ¿vale? Ahora veremos cosas, ¿vale? Fijaros en los datos, ¿vale? Si yo aproximo con rectas, voy a poder. No. Entonces, fijaros que le estamos, la verde tengo de grado 2, ¿vale? Grado 3 y grado 9. ¿Qué pensáis, ¿vale? De la rojita. De esta rojita, perdón, que hay muchas rojitas. Tenéis que contestar un poco más rápido, ¿vale? ¿Qué opináis de esta tercera gráfica? Es que hay muchos grados, ya lo hemos dicho. La regresión polinómica nosotros le podemos indicar el grado, que es lo que estamos haciendo aquí. Este grado 0, este grado 1, grado 3 la rojita, grado 2 la verde y esta rojita de aquí grado 9. ¿Vale? O sea, hay muchos. ¿Vale? La polinómica es un polinomio de grado n. Vale. Pero comparado con la verde, ¿mejor o peor? La curva verde. Vale. La curva verde, esta curva verde es buena aproximación, pero la rojita de arriba, un poco peor. Yo tendría aquí mis dudas, ¿vale? Porque tú dices un poco peor, pero fíjate que en estos primeros parece que la rojita se aproxima un poco mejor a la verde. Aquí por el estilo, ¿vale? Sí que es verdad que aquí la verde se ajusta mejor, pero aquí la roja se ajusta mejor a los dos de arriba. Y aquí se ajusta mejor. Y aquí más o menos igual. Entonces yo aquí, veis que es un poco subjetivo, por eso que os estoy insistiendo. Lo importante es razonar y justificar. Claro, pero es que es eso, es que hay muchas cosas de interpretación, ¿vale? Los resultados son los que son, pero luego a veces cada uno ve una cosa o ve otra, ¿vale? Entonces, yo aquí, a ver, ¿por qué preferiría la verde a la roja? ¿Por qué piensas, Jim, que pueda preferir la roja a la verde? Ay, la verde a la roja, perdón. ¿Alguna idea? Mojaros. Y si no tenéis idea, decirlo, ¿vale? Lo que necesito es que participéis un poquito más rápido. Vale. No, no vamos por ahí tanto, sino porque que, la verde es de grado 2 y la roja de grado 3. Por tanto, solamente por
del modelo, pues si más o menos se comportan igual, ¿para qué voy a complicar el modelo? ¿Vale? Lo mismo que antes con regresión múltiple, ¿para qué voy a meter una variable más si con las que tengo más o menos se explican bien? Lo estoy complicando, ¿vale? Pensar que siempre la frase de modelo parsimonioso, quiere decir el modelo más simple que explique más. Siempre voy a intentar buscar el modelo más simple que pueda, pero que explique, ¿vale? Entonces, por eso mismo. ¿Y qué pensáis del de orden 9? El de orden 9 es esta. Vale. Falta, a ver, Jim, ¿por qué? La cuestión es, se está aproximando tan bien a los datos que aquí, ¿qué ocurre? El sobreajuste, ¿os acordáis que lo comentamos, el sobreajuste? Vale. Entonces, este modelo se aproxima tan sumamente bien a los datos que yo tengo que no va a ser un buen modelo para predecir. ¿Vale? Si vosotros veis un R cuadrado de 1 o casi 1, dudar un poco del modelo, ¿vale? Es demasiado bueno, ¿vale? Me tiene que servir para poder predecir. Y este ajusta también a estos datos en concreto, que en el momento que yo mueva o en el momento que yo ponga un dato nuevo, puede fallar mucho, ¿vale? Entonces, hay que ir con cuidado. Entonces, el 9, nos produce sobreajuste, el 0 y el 1 no dan ni una, y entre el 2 y el 3 funcionan de una forma similar. Podríamos decantarnos por el 2 solamente por el hecho de que es más simple el modelo, pero ya está, ¿vale? No, no habría nada más. ¿Más o menos? Entonces, fijaros, aquí vamos a dibujar los datos, una variable con otra. Lo que os digo, ¿vale? Que hay que hacer, ¿vale? Esperar, a ver. Vale, aquí, estos son los datos. ¿Qué veis en los datos? ¿Vale? Por eso os insisto que siempre hay que dibujarlos. ¿Qué tipo de relación veis? Vale, tú ves lineal, ¿no, Gin? A ver, yo veo una curva, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo típico que os puede pasar en vuestro dataset. Vosotros veis así, yo qué haría, como tenéis que hacer diferentes tipos de regresión, pues bueno, como no se ve claro, aunque no tiene pinta mucho de aproximarse a una recta, ¿vale? Que igual es mejor una curva, podéis probar una regresión lineal, una regresión polinómica y comparar y decir, pues mira, se ajusta mejor una polinómica de tal grado, ¿vale? En principio, yo me iría más por una regresión que no fuera lineal, ¿vale? Porque sí que parece igual lo que yo he hecho no llega a ser lo correcto, pero fijaros que hace así una curva. Yo veo cierta curvita, ¿vale? Si no estuviesen los valores de aquí, ¿vale? Desde aquí para acá, pues podríamos asumir linealidad, pero habría que ir con cuidado, ¿vale? Vemos que aquí puede ser duda, pero explicamos que no lo veis claro y probáis las dos, a ver qué ocurre, ¿vale? ¿Sí? Sí, ¿no? Tal vez. Vale. Entonces, aquí estamos dibujando cositas, ¿vale? Fijaros. ¿Qué opináis de esto? ¿Se acerca más o menos a los datos?
O se aproxima más una recta, mejor que esta rojita. La roja mejor, ¿verdad? Fijaros que lo que ha hecho es una regresión polinómica de grado 2, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, igual que antes, que le pasamos la variable respuesta y luego las variables explicativas. Pues la variable explicativa, en vez de ponerla tal cual, lo ponemos dentro de un poli y aquí le indicamos el grado, grado 2. ¿Vale? Es lo que ha hecho. ¿Vale? Y aquí está estudiando los residuos. ¿Qué veis en los residuos? ¿Vale? Fijaros, esto de la izquierda es si utilizamos una regresión lineal y este es utilizando una regresión polinómica de orden 2. ¿Qué diferencias veis en uno y en otro? ¿Va, chicos? Y si no sabéis decirlo, pero los ves parecidos. Vale, vale, vale. ¿Qué ocurre? Fijaros que aquí vemos cierto patrón. Aquí vemos más aleatoriedad, ¿vale? Un poquito mejor. Aquí no vemos tanta formita, porque aquí parece que baje y luego suba. Aquí vemos un poquito, que a lo mejor aquí sube un poquito, pero más o menos aquí sí que vemos aleatoriedad y aquí vemos cierta figura así, ¿vale? Entonces, aquí los residuos no cumplirían linealidad, pero aquí sí, ¿vale? Ahora bien, la homocedasticidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que más o menos sí que vemos que todo sea por un poco más o menos igual de la varianza. Lo que pasa es que tengo aquí ciertos valores que me pueden afectar un poco. Y ahí podría tener un poco de duda con la homocedasticidad. Acordaros que la homocedasticidad es igualdad de varianzas. Que veis que aquí la curva, los datos son muy cortitos y aquí es más amplio, ¿vale? Aquí tengo toda esta variabilidad y aquí solamente este trocito, ¿vale? Aquí más o menos está todo, solamente que estos igual me alteran un poquito, ¿vale? Estaría ahí, ¿vale? Vale, ¿veis? Aquí igual se ve un poco mejor, ¿vale? Porque este es ampliado, ¿vale? Lo que decimos, más o menos la varianza por el estilo, lo que pasa que estos tres valores de aquí me pueden alterar. Y normalidad, ¿veis normalidad? No, porque realmente que se vayan en los extremos es normal, pero que se vaya tanto aquí, ¿vale? Pero a mí, ahora lo veremos cómo hacerlo, ¿vale? Pero a mí siempre me gusta más que gráficamente podéis hacer el gráfico y un test de normalidad de los residuos, ¿vale? A mí siempre me gusta más hacer un test de normalidad porque se ve muy fácil, porque si el p-valor es mayor que alfa, hay normalidad y si no, no, ¿vale? Pero, y es más exacto, ¿vale? Vale. Y aquí, fijaros que esto es ver un poco los outliers cuando es superior a 3 y vemos que con la distancia de Cook hay valores que no lo cumplen. ¿Vale? ¿Veis? Aquí me marca un poco algún valor. ¿Vale? Entonces, luego entraremos a ver más ejemplos. ¿Vale? Pero un poco las ideas de los diferentes modelos. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que poner un modelo polinómico? A la variable respuesta, ¿vale? Perdón, a la variable respuesta la dejamos igual y a las variables explicativas las ponemos dentro de un poli,
y elevado al grado que sea, grado 2. Esto es una regresión polinómica simple. ¿Vale? Vale, vamos a ver regresión logística. ¿Vale? Importante, tenéis que saber regresión logística, variables categóricas, normalmente binarias. ¿Vale? Vale. 0, 1, sí o no, sano, enfermo. ¿Vale? Variables binarias. ¿Vale? Si yo tengo una variable binaria, tengo que hacer regresión logística. Si es continua, lineal o polinómica, ¿vale? Pero no puedo hacer con una variable continua una logística, ni con una variable binaria una lineal o múltiple, lineal o polinómica. ¿Vale? Entonces, es binaria, es logística. ¿Qué es binaria? 0, 1, hombre, mujer, sí o no. ¿Vale? ¿Queda claro? Perfecto. Soy muy pesada, pero es que he visto barbaridades, por favor. Si veo una regresión logística con una variable respuesta que no sea binaria, mal. Si veo una regresión lineal o polinómica con una variable respuesta que no sea continua, mal. ¿Vale? Entonces, continuas, variables respuestas continuas para lineal y polinómica, variable respuesta binaria, regresión logística. En cualquier caso, las variables explicativas continuas. ¿Vale? Esto es lo que hace la regresión logística. ¿Qué ocurre? Que yo tengo la probabilidad de un suceso, del éxito, lo que yo considero éxito. El éxito va a ser el 1, el fracaso el 0 y las probabilidades, como nos pasaba con la distribución binomial y demás. Entonces, lo que hago es una regresión logística porque aplico un logaritmo de las probabilidades para que me dé la regresión. Si yo no trabajo con este logaritmo, en vez de tener la regresión así, lo tengo en una exponencial. ¿Vale? Es una cosa rara, pero básicamente es las expresiones que teníamos. Antes era i igual a beta 0 más beta 1x, ¿vale? Y ahora no es i, es la probabilidad de éxito, ¿vale? Se distribuye así y los odds es las probabilidades, ¿vale? Y ya está. Esto es un poco lío, pero básicamente es, yo ya no tengo i para la regresión, tengo el logaritmo o el logit, ¿vale? El logaritmo de los odds, ¿vale? Que es toda esta probabilidad, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo tengo con una regresión logística. Puede estar movida hacia un lado, hacia otro, más bajita, pero es igual que antes tengamos una recta o una parábola o demás, ahora tenemos esta función. ¿Vale? Vale. Fijaros que tenemos aquí unos ejemplos que nos hemos inventado. Tengo una variable respuesta ahí, que ¿cómo es qué tipo de variable es? Chicos, ¿qué tipo de variable es la i? Vale, binaria. Tengo que tener 0, 1, es decir, yo no puedo tener menos 1, 1, que es muy típico, o 1, 2. Tengo que tener 0, 1. 1 lo que yo quiera mirar, que ser hombre, ser mujer, eso es el 1, y la otra el 0, ¿vale? Que se ha aprobado tenga un 1 y se ha suspendido un 0, ¿vale? Pum, pum. ¿Vale? Entonces, fijaros que antes, ¿qué hacíamos? Una LM, un modelo lineal. Ahora es un modelo GLM y le ponemos familia binomial. ¿Por qué le ponemos familia binomial? Porque es una regresión logística. Y una regresión logística, lo hemos visto aquí, lo que pasa que no lo he dicho,
realmente, como es un valor discreto de éxito y fracaso, es una Bernoulli, ¿vale? Pero una Bernoulli es un caso particular de una binomial, ¿no? Con un intento. Entonces, le pongo familia binomial. Bien, mal, pero fijaros que lo pongo igual. Le pongo el dataset, le pongo la y en función de la x y familia binomial. Vale. ¿Vale? Y fijaros, aquí le he puesto el modelo y me saca los coeficientes y fijaros que aquí ya me aparece la IC. ¿Vale? El IC, como aún no hemos visto la función step, que la función step es la que me va añadiendo, quitando variables al modelo cuando hago regresión múltiple, ¿vale? Es el criterio que yo voy a utilizar para decir si es un buen modelo, cuando yo comparo modelos, ¿vale? El R cuadrado, ¿qué queríamos? Lo más grande posible. Pues con el AIC es lo más bajito posible, ¿vale? Y sería el equivalente, un poco, ¿vale? Por así decirlo, al R cuadrado, ¿vale? Yo quiero un AIC lo más bajito posible. Esto no me dice si el modelo es bueno para predecir ni la varianza, sino cómo es el modelo, ¿vale? Contra más pequeño, mejor. ¿Vale? Entonces, fijaros, estos son los datos, ¿vale? Claro, aquí ¿cómo vamos a aproximar a una recta? ¿Pensáis que puedo aproximar a una recta? No, ni a una parábola ni nada. Es la curvita que hemos visto antes de la regresión, ¿vale? Fijaros, ¿lo veis? Que aún falla un poco porque estos valores de aquí están bastante solapados, ¿vale? Pero se aproxima así, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí estamos poniendo uno lineal y el logístico, ¿vale? Entonces, vale, más o menos, ¿vale? Cuando yo hago un LM, ¿qué estoy haciendo? Una regresión lineal, ¿verdad? Sí, no, tal vez. Con un LM, ¿qué tipo de regresión estoy haciendo? Aquí, ¿qué tipo de regresión estoy haciendo? En esta línea de código. Sí, estoy haciendo lineal. Vale, si la x en vez de x pusiera poli x 2, sería una polinómica de grado 2. ¿Vale? Es simple porque solo tengo una x. ¿Vale? Si yo en vez de LM tengo GLM y aquí al lado familia binomial, family igual a binomial, sería una regresión logística. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Vale. Entonces ya hemos visto las tres formas de poner regresión lineal, simple y múltiple, regresión polinómica y regresión logística. ¿Vale? Ya tenemos todo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco qué hacemos la regularización. Lo que hace es, una regularización es lo que yo le añado al modelo, ¿vale? Para intentar minimizar, ¿vale? O sea, yo quiero minimizar un coste que lo que hace es penalizar los modelos complejos, ¿vale? Realmente el R cuadrado ajustado hace eso, el AIC también, ¿vale? Pero estas son las típicas penalizaciones, ¿vale? La que hacemos, la de los cuadrados, más una penalización, la de Rich o la de Lasso, ¿vale? Entonces, lo que queremos es intentar, si tengo que utilizar un modelo complejo, sea porque me dé mucha información, pero que a la vez no sobreajuste, ¿vale? Entonces, aquí hay veces que el problema que tengo es que a veces esta tiende a hacer muchos ceros los betas, es decir, que haya betas que no sean significativos, y entonces lo utilizamos mucho para seleccionar las variables, porque si consigo que muchas variables valgan cero, ahí estoy quitando variables al modelo, y si quito variables al modelo, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo más simple o más complejo.
¿vale? Entonces, pues a veces se utiliza este tipo de penalización, de regularizaciones para simplificar, ¿vale? Entonces, ¿cuándo hacemos lo de la regularización? ¿Vale? Cuando tengo regresiones múltiples o polinómicas. Claro, lo que tengo que intentar evitar es el sobreajuste. Eso es lo que hace la regularización, intentar evitar el sobreajuste. Claro, ¿voy a tener sobreajuste si tengo solamente una variable? No. Pero si meto más de una variable o voy cambiando el grado, que es lo que hago con la polinómica, puedo tener problemas de sobreajuste y por eso utilizo regularizaciones. Entonces, me ayudan a saber cuántas variables tengo que meter o hasta qué grado tengo que hacer la polinómica. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hago con la regularización. Intentar buscar cuántas variables y hasta qué grado tengo que meter la regresión polinómica. Grado 2, grado 3, grado 9. ¿Vale? Entonces, fijaros, esto, olvidaros porque esto es muy matemático, pero la idea es que yo voy a intentar penalizar eso, los errores, ¿vale? Entonces tengo varias regularizaciones, ¿vale? Y cuando elevo, si yo sumo los valores absolutos, es lasso, y cuando tengo los valores absolutos al cuadrado es Ritz. Las dos regularizaciones más típicas, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos el paquete este de R, el GLMNet, ¿vale? Vamos a ajustar modelos de regresión lineal, ¿vale? Polinómica, logística de Poisson, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo. Muchas veces los criterios, cuando hacemos, por ejemplo, la función step o con los IC y tal, ahí hay ciertas regularizaciones, ¿vale? Entonces, realmente lo que estoy haciendo es esta regularización, que cuando yo el alfa vale 0, tengo esta parte y es una penalización de Ritz, y cuando el alfa vale 1, esta parte no la tengo y solo tengo esta, que es la de lasso. No hemos dicho que lasso es la suma de valores absolutos y la de los cuadrados era la de Ritz. Pues eso es lo que tenemos. Pero hay veces que a lo mejor cogemos un alfa que esté en medio y entonces es un poco junta las dos penalizaciones, ¿vale? Y ya está, ¿vale? La norma L2 sería la de Ritz y norma L1 la de lasso, ¿vale? Entonces, ¿para qué utilizamos todo esto? Porque así los predictores con los que me quedo intento reducir que estén correlacionados entre sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque como voy a utilizarlo como criterio para la selección de variables, voy a conseguir evitar los que estén muy correlacionados entre sí, ¿vale? Entonces esa es la idea. ¿Vale? Entonces, regresión polinómica, ¿vale? Fijaros que es polinómica simple o múltiple. ¿Por qué múltiple? Vale. Es simple. Tiene una variable independiente. Fijaros que es todo el rato la misma variable, es x1, x1, x1. Lo que pasa que está elevado a n. Entonces, si yo elevo a 5, por ejemplo, en el modelo va a aparecer x1, x1 al cuadrado, al cubo, a la cuarta y a la quinta. Yo voy a tener todos los grados hasta llegar al grado del polinomio, ¿vale? Luego a lo mejor algún coeficiente puede ser 0, ¿vale? Pero cuando yo hablo de una regresión polinómica de orden 3, tengo elevada a 1, elevada a 2 y elevada a 3, ¿vale? Pero solo tengo una variable independiente, lo pone. Solo variable, hay una sola variable independiente. Entonces es polinómica simple, que esa variable va a aparecer tantas veces
y elevada a cada una a un exponente hasta el máximo exponente que haya. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Vale. Más o menos. Vale. Entonces, fijaros, es lo que hemos dicho. Aquí cuántas, esto ya sé que lo hemos visto ya, pero estamos repasando. ¿Vale? ¿Cuántas variables independientes hay? Una. Por tanto, polinómica simple o múltiple. Simple. ¿Qué pasa? Que va a aparecer tantas veces, ¿vale? Como el grado del polinomio. Si es grado 2, ¿vale? Me aparecerá x1 y x1 al cuadrado, ¿vale? Y ya está. Entonces, lo que estamos viendo, ¿nos ayuda a añadir más variables? Entonces, fijaros que lo que yo quiero es, el mejor modelo es el que yo pueda explicar con mayor precisión la variabilidad observada de i con el número menor de predictores, ¿vale? Entonces, hay una forma que sería un método jerárquico, que es en base a la teoría o lo que dice un experto, y luego con la función stepwise, la función step, ¿vale? Lo que vamos a ir es añadiendo o quitando variables, ¿vale? O sea, parto del modelo sin variables y voy a ir añadiendo variables una a una, o parto del modelo completo y voy a ir quitando variables una a una. ¿Por qué es una a una? Porque ya lo he dicho, porque hay variables que en presencia o ausencia de otras son o no significativas, ¿vale? Entonces voy a ir una a una incluyéndolas según, si voy a ir incluyendo, es la que más mejore el modelo, ¿vale? Y si es quitando, la que menos información me aporta el modelo, ¿vale? Entonces, este es el R cuadrado ajustado, que lo habíamos dicho, ¿no? Que es una penalización del coeficiente de determinación, ¿vale? Que tiene en cuenta el número de datos y el número de variables, ¿vale? Y entonces, el valor más grande será el mejor. ¿Cuándo utilizamos el coeficiente de determinación ajustado, el R cuadrado ajustado? ¿Siempre? ¿Nunca? ¿A veces? ¿Vale? Cuando tenemos múltiple, utilizamos el R cuadrado ajustado, ¿vale? En regresión lineal múltiple, porque es el que me penaliza la entrada de variables. Entonces yo necesito, pues eso un poco, mirar. Porque ya sabéis que el R cuadrado, conforme el coeficiente de determinación, va a aumentar solamente por el simple hecho de introducir una variable nueva. Yo lo que quiero ver es si realmente esa variable me aporta información o no. ¿Vale? Tenemos la regresión múltiple aquí. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las variables de un dataset. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de regresión estamos utilizando aquí? Lineal, múltiple. Te falta el lineal, Giovanna. Lineal, múltiple, perfecto. Y aquí tenemos los coeficientes, pero aquí no vemos si son significativos o no. ¿Vale? Con el summary sí. ¿Vale? ¿Son significativos? Sí. ¿Vale? Entonces son significativos porque los p-valores son menores que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estas variables valen 0, la i, que es MPG, vale menos 14,2 aproximadamente, que
por cada unidad que aumenta WT, MPG disminuye en 0,007 unidades, que por cada año que aumento, MPG aumenta en 0,76 unidades. ¿Qué consideramos del R cuadrado? Que es bastante bueno, está en 0,8, que el R cuadrado ajustado y el R cuadrado son prácticamente igual, entonces que las variables que hay realmente aportan información, ¿vale? Y ya estaría analizado, ¿vale? Ahora fijaros, ¿vale? Si yo hago el plot MPG model, me va haciendo todos los residuos, ¿vale? Pero tengo que ir con cuidado, ¿vale? Solamente le he pasado el modelo que yo he creado, ¿vale? Hay otras formas más fáciles, ahora veremos, porque aquí le tendréis que dar al RStudio a la siguiente imagen, ¿vale? Porque si no, no aparece, ¿vale? Y aquí tenemos los residuos, ¿vale? ¿Qué veis aquí? A ver, yo aquí no veo aleatoriedad y yo veo que aquí hay más varianza que aquí, por tanto no veo ni linealidad ni homocedasticidad, ¿vale? Aquí, bueno, más o menos normalidad hay, porque igual esto está demasiado arriba, no lo sabría decir, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí vemos otra vez lo mismo, de que aquí hay más variabilidad, porque yo aquí veo toda esta variabilidad y en cambio aquí veo esto. No la veo igual en todos los trozos, ¿vale? Y aquí a mí me da un poco igual pero bueno, para ver si hay algún valor atípico y estamos viendo, ¿vale? ¿Y qué nos falta? Ver el BIF, ¿vale? Esto es repetido de lo que estaba, lo sé, ¿vale? Y tendríamos que ver. Vale, me va a dar tiempo. Tenéis subidos, por favor, siempre revisar el aula virtual. En el aula virtual tenéis algunos apuntes, ¿vale? Tenéis ejemplos de regresión, ¿vale? Entonces vamos a ver si podemos ver ahora algo, ¿vale? Entonces, igual os subo más archivos, pero este de Joaquín Amat están bastante interesantes, ¿vale? Porque te dice condición de regresión lineal múltiple, cómo se seleccionan los predictores, ¿vale? Y hay ejemplos y cosas, ¿vale? Entonces está bastante interesante, ¿vale? Entonces nos está escribiendo aquí cómo es el modelo, ¿vale? La colinealidad o multicolinalidad, ¿veis el BIF? Fijaros, aquí utiliza el mismo criterio, ausencia colinealidad, cierta y a partir de 5, ¿vale? Consideramos fuerte preocupación, ¿vale? Y parsimonia, el mejor modelo es aquel capaz de explicar con mayor precisión, ¿vale? Empleando el menor número de predictores. Importante. ¿Vale? Entonces aquí lo que decíamos de los residuos. Queremos que sea distribución normal, variabilidad constante, homocedasticidad, que no haya autocorrelación, que haya independencia. ¿Vale? Valores atípicos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evaluamos y cómo elegimos el mejor modelo de lineal múltiple? ¿Vale? Mirando el R cuadrado ajustado. ¿Vale? Esto es todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? La selección de predictores, ¿vale? Con la función step. Entonces, esto está muy bien porque tenéis un poco la teoría y luego tenéis ejemplos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿vale? Entonces, aquí se ha creado hay un dataset, ¿vale? Y fijaros que lo que ha cambiado es el nombre de las variables para entenderlo, ¿vale? Y ya está. Vale, entonces aquí con la función core miramos la correlación, ¿vale? Obviamente cada uno con su propia variable, ¿vale? Va a estar fuertemente relacionada. Pero todo depende de qué variable vaya a ser mi variable respuesta o mis variables explicativas. Y ahí puedo mirar, ¿vale? Entonces, ¿vale? Aquí estamos viendo un poco la distribución de las variables, ¿vale? Y esto es lo que, ¿vale? Aquí vemos
¿vale? Cómo se comportan las variables entre sí, si hay linealidad o no hay linealidad. Fijaros que aquí, estas variables, sí que hay bastante linealidad, ¿vale? Más o menos en algunas hay, en otras no vemos nada, ¿vale? Entonces, fijaros, con el R, con la que ponía core de correlación, estamos viendo las correlaciones. Entonces, vemos que con la esperanza de vida, que es lo que yo quiero predecir, las variables que están más relacionadas son asesinatos, analfabetismo y universitarios. ¿Vale? ¿Qué quiere decir este coeficiente de correlación de menos 0,78? Que conforme aumenta el número de asesinatos, la esperanza de vida disminuye. ¿Vale? Conforme aumenta el analfabetismo, la esperanza de vida disminuye. Y conforme aumenta el número de universitarios, la esperanza de vida aumenta. ¿Vale? Pero fijaros que asesinatos y analfabetismo están correlacionados. ¿Vale? Entonces, ¿qué consideráis? ¿Que deberíamos de meter los dos o que no? Esto me daría un poco igual, este análisis de ver qué variables meto o tal, me da un poco igual porque luego, como voy a utilizar la función step y como voy a mirar el BIF, puedo tirar por ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo trabajamos, ¿vale? Entonces, fijaros. ¿Yo qué tipo de modelo estoy haciendo aquí? Perfecto. ¿Por qué estoy haciendo lineal múltiple? Porque es una LM y estoy metiendo varias covariables. ¿Sí? Hago el summary. Fijaros. ¿Vale? ¿Qué veis aquí? Decirme cosas. ¿Vale? La mayoría. ¿Y veis alguno significativo? El de asesinatos. ¿Y alguno más? Perfecto. Entonces esas son significativas. Miraríamos el R cuadrado. ¿Vale? 0,75 más o menos bien, pero fijaros en el ajustado, 0,7. Ya baja 5 puntos. ¿Qué quiere decir? Que hay variables que yo estoy metiendo en el modelo que realmente no me aportan información. ¿Vale? ¿Vale? Y fijaros, aquí tenéis todo explicado. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿vosotros ahora qué haríais? ¿Tenéis este modelo? ¿Qué es lo que os pide el cuerpo? Porque, a ver, no os podéis quedar, vamos, esto me lo he comido, pero bueno. Cuando estamos con múltiple, yo aquí no voy a analizar los residuos. Yo lo que voy a hacer es quedarme con el mejor modelo, que es aquellos donde los coeficientes sean significativos. ¿Vale? Entonces yo tengo que arreglar el modelo hasta quedarme con solamente los que sean significativos. ¿Vale? No, esto no me sirve y ahora analizo residuos y ahora analizo cosas, no. Tengo que conseguir el modelo, este no es el modelo que yo quiero. No es el que yo quiero porque tengo variables que no me aportan información. Y no puedo quitarlas todas y quedarme solo con habitantes y analfabetismo porque lo que he dicho, que a veces en presencia o ausencia de unas variables, ¿vale? Las otras son o no significativas, porque a lo mejor si yo quito área, el resto se convierten en significativas o hay alguna que se convierte en significativa. Pues yo no puedo quedarme solo con el modelo habitantes y asesinatos. ¿Vale? Tengo que ver qué ocurre. Entonces, ¿qué haríamos? Utilizar la función step. ¿Vale? Fijaros, ¿qué hace la función step? Aquí con la dirección va a ir para adelante y para atrás y quiero que le pongáis la traza. Con la traza vais viendo todos los modelos que va probando. ¿Vale? Acordaros, ¿qué queremos? El A y C más bajito posible. Contra más bajito, mejor. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí hemos partido, ¿vale?
del modelo completo con una IC de menos 22,89. ¿De momento me seguís? Vale. Partimos del modelo completo. Tenemos una IC de menos 22,89. ¿Veis aquí? Perdón. El AIC es un KPI, ¿vale? Un criterio como el R cuadrado, ¿vale? Que me valora ciertas características del modelo penalizando la entrada de variables en el modelo. Tiene una formulita igual que tiene el R cuadrado y igual que el R cuadrado ajustado, que es para valorar y comparar modelos, ¿vale? Es una variable, como el R cuadrado, que me sirve para comparar modelos. Contra más pequeño, mejor modelo. Vale. Entonces, fijaros, ¿qué hacemos? Si yo quito analfabetismo, ¿vale? El modelo me va a mejorar porque me va a ir a una IC de menos 24. ¿Sí? Menos 24 es más grande que menos 22, ¿verdad? Muy bien, Jim. Perfecto, más pequeño. ¿Y qué queríamos? Que la IC fuera el más pequeño posible, ¿no? Contra más pequeño, mejor modelo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la función step? Me va a quitar analfabetismo del modelo. Fijaros que aquí y va a ir quitando una a una. Analfabetismo ya no está. Y el modelo ahora tiene una IC de menos 24,21. ¿Vale? Fijaros, ahora si quita área, el modelo me va a mejorar. Y me va a mejorar menos 25,89. ¿Vale? Y va a ir quitando así variable a variable, ¿vale? Poquito a poco, hasta que se queda con el mejor modelo. Y el mejor modelo es este. ¿Vale? Entonces nosotros ahora ya tenemos el modelo, tendremos que ver si son significativos o no. Porque a veces la función step me va a meter alguna variable que el modelo me dé mejor, pero a lo mejor no es significativo. ¿Vale? Entonces, ahora yo le meto el modelo que me ha dado la función step y fijaros, ¿qué ocurre? ¿Qué veis? ¿Qué veis, chicos? Vale. ¿Y habitantes estaría? ¿Asesinatos ya no es significativa? ¿Cómo que no es significativa asesinatos? Yo la veo muy significativa, ¿no? ¿Vale? Vale. Entonces, habitantes no es significativo y yo lo quitaría del modelo, está ahí al límite, porque si utilizo un alfa 0,05 está muy al límite, ¿verdad? Entonces, ¿vale? Y fijaros qué pasa con el R cuadrado. El R cuadrado, acordaros que nos daba 0,75, ha disminuido, pero el ajustado nos daba 0,70 y ahora es 0,71. ¿Vale? ¿Por qué ha disminuido el R cuadrado? Ha disminuido porque yo he metido menos variables. ¿Y por qué está aumentado? Porque realmente, como a mí me penaliza la entrada de variables, las variables que tengo me están aportando información, pues ahora la diferencia no es de 5 puntos, es solamente de 2. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué haría si me da esto en el... Una vez habéis hecho, fijaros lo que tenéis que hacer. Tenéis que hacer el step con la traza para comparar, ¿vale? Y luego ver el modelo que os ha dado el step, lo volvéis a crear. ¿Vale? O sea, y con eso lo tenemos. ¿Vale? ¿Yo qué haría? Yo repetiría el modelo quitando habitantes. A ver qué pasa. ¿Vale?
y compararía. Pues como el R cuadrado es similar y aquí me salía que no era significativo, voy a quitarlo, el modelo es más simple y más o menos obtengo el mismo R cuadrado ajustado. ¿Vale? O hay mucha diferencia, aunque no sea significativa, sí que puede afectarme al resto de variables y entonces lo dejo en el modelo. ¿Me explico? Una comparativa. No lo dejéis ahí o poner algún comentario, al menos deberíamos de repetir el modelo quitando habitantes, ya que no es significativo, pero no lo he hecho. ¿Vale? Pero algún comentario que me diga a mí que os habéis dado cuenta que no es significativo, que aún el modelo podríamos ver a ver qué pasa. ¿Sí? Pero habéis visto lo fácil que es. Meto el modelo completo, hago la función step, ¿vale? Y tengo que explicar, ¿vale? Explico lo que obtengo. Son significativos, explico lo que significan los coeficientes, explico R cuadrado, considero que es un modelo aceptable, bueno, más o menos, porque en 0,73, ¿vale? Y aquí estamos, esto no hace falta, pero esto es el intervalo de confianza para los coeficientes. ¿Qué tenéis que ir con cuidado? Escribir el modelo. El modelo será mi variable respuesta, que en este caso es esperanza de vida, es igual a este término más este por habitantes, este por asesinatos, este por universitarios y este por heladas. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí, fijaros que está poniendo los residuos del modelo, ¿vale? Para cada variable, como es múltiple, lo hace los residuos para cada variable. ¿Vale? Yo sí que veo independencia porque hay aleatoriedad, ¿vale? Aunque os pongan el dibujito en rojo, yo sí que no veo ningún patrón claro, ¿vale? Igual, yo veo independencia y linealidad, pero sí que puede ser que aquí la varianza, como aquí es muy pequeñita, que no hay, y aquí tengo más, pues ahí la varianza habría que ir con cuidado. Pero más o menos yo sí que vería homocedasticidad, linealidad, independencia, ¿vale? Ahora bien, normalidad, ahí justo, ¿vale? Porque a veces en las colas es normal, pero fijaros cómo hace un test de Shapiro. El p-valor mayor que alfa, no rechazo hipótesis nula, por tanto asumo normalidad de los residuos, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenéis que hacer. Que esto, ¿ves, Giovanna, que es lo que yo te decía del modelo, los residuos? Pues los dibujo, ¿vale? Es la forma de obtener para hacer el test de normalidad, para dibujarlo, ¿vale? Entonces, este archivo lo tenéis subido al aula virtual. Echarle un vistazo porque está muy bien, porque nos ayuda mucho a ver cómo tenemos que estudiar, ¿vale? Yo, por ejemplo, también la homocedasticidad, igual que gráficamente, se puede ver con un test de homocedasticidad, de igualdad de varianzas, ¿vale? Y vemos que hay homocedasticidad, ¿vale? Entonces, ¿y ahora qué estamos estudiando aquí? Si es, en vez de hacerlo con el BIF, que está aquí abajo, estamos con la correlación. Aquí sí que con heladas y asesinatos habría que ir un poco con cuidado porque hay un 0,54, pero cuando vemos el BIF, fijaros, el BIF, ¿qué nos dice? Que todo ok, ¿verdad? Porque está muy próximo a 1. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en principio, hemos visto que hay independencia y linealidad, hay normalidad, hay homocedasticidad y el BIF se cumple. ¿Qué ocurre? Que es un buen modelo, ¿no? Que sí, que tenemos una predicción de un 71%, vale, pero está decente. Tenemos significativos, los residuos se comportan. Adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, lo único que nos quedaría ver un poquito, ¿vale? Es ver si hay algún valor atípico, ¿vale? Que esto, sí, ¿por qué no? O sea, más o menos un 0,7 de coeficiente de determinación de R cuadrado, ¿vale? Tenemos los coeficientes significativos y los residuos se comportan bien, ¿vale?
Entonces, yo lo veo, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí mira a ver si hay algún residuo, ¿vale? Que supere el 3, que es lo que miramos para ver si hay algún valor atípico. Entonces, todo esto está explicado, ¿vale? Porque hay veces que hay algún valor que me hace que sea más influyente sobre otros, ¿vale? Y fijaros que me está poniendo el modelo completo, es capaz de explicar tanto, ¿vale? Satisface las condiciones para regresión múltiple. Sí que nos dice que hay dos valores que puede ser que me estén influyendo más, ¿vale? Pero está explicando todo, ¿vale? Entonces, este ejemplo 2 no es lo que yo quiero que hagáis, ¿vale? Fijaros que aquí, porque yo os he dicho, variables explicativas todas continuas. Aquí está haciendo, y por eso lo pongo, para que tengáis un ejemplo con metiendo otro tipo de covariables o variables explicativas o variables independientes. ¿Vale? Entonces, aquí está analizado de esta forma, ¿vale? Se hace más o menos igual, pero yo no quiero, ¿vale? Pero lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, hay variantes del modelo lineal que, fijaros, este es el ejemplo de ventas, televisión y radio, ¿vale? Que hay veces que nosotros estamos metiendo que las variables se relacionen así sumando, pero hay veces que me pueden interesar meter variables que se estén multiplicando, pero no vamos a entrar en eso, ¿vale? Pero hay otras formas de hacer lineal, ¿vale? Y ya está. Vale, fijaros que yo lo que he hecho aquí es cuando pongo, le estoy quitando periódico, ¿vale? Porque he visto que no es significativo, ¿vale? Y he vuelto a hacer el modelo y ahora ya me sale todo significativo y un R al cuadrado ajustado muy bueno, ¿vale? ¿Vale? Y esto es lo que os decía que no va, es que en vez de meter todo linealmente, estoy metiendo variables con otro tipo de relación entre sí, ¿vale? Con interacción, ¿vale? ¿Esto por qué lo comento? Porque así lo sabéis, ¿vale? Pero no hace falta hacerlo, pero saber que hay variantes de no solamente meter televisión y radio, hay veces que metemos la interacción entre ellas, ¿vale? Entonces, todo este archivo lo tenéis subido, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Este consumo de potencia de motor, ¿vale? Que este es el que hemos hecho, uno de los que hemos hecho, ¿vale? Claro, fijaros que salen significativos y la relación lineal no es mala, 0,60, ¿vale? Dentro, bueno, el coeficiente de determinación, perdón, 0,60. Ay, no, pero viendo eso, yo diría, hemos obtenido, ¿vale? Estos resultados. No obstante, considero que a lo mejor una polinómica, fijaros, ¿veis? Esta es mejor con la función poli, es mejor, ¿vale? Fijaros que esto es lo que estamos haciendo. Y a ver, lo mejora algo el modelo. Ya no es 0,60, es 0,68. No es mucho, pero ya está ahí en el límite para considerar buen modelo, ¿vale? Entonces aquí tenemos todo y tendríamos que analizar los residuos, ¿vale? Entonces aquí estamos comparando, pero esto no me hace falta, ¿vale? Los dos modelos para ver cuál es mejor y si hay diferencias entre los modelos, ¿vale? Yo creo que al menos este parece que se asemeje más, ¿no? Que es lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí está probando otros polinómicos de otros grados y dibujando, pero es que el de grado 2 es el que parece que mejor se aproxime, ¿vale? Entonces, este fichero lo tenéis subido, ¿vale? Y tenéis algunas cositas, algunos ejemplos hechos así, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque también está regresión logística, que igual el próximo día, si me da tiempo, le echamos un vistazo. También igual, no sé si lo he subido, pero tenemos uno parecido a lo que hemos hecho, ¿vale? Pero es un ejemplo práctico directamente, sin teoría, ¿vale? Entonces, está bastante bien porque va analizando
los datos Boston, que es el que hemos trabajado, visto antes, ¿vale? Fijaros, ha hecho un summary, un poco de comportamiento así, ¿vale? Entonces, ¿vale? Pero es lo mismo, el mismo ejemplo que hemos visto, ¿vale? Y entonces está todo explicado y analizado. Entonces, viene muy bien porque os puede ayudar perfectamente a ver un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? Yo creo que con estos ejemplos de aquí ayudan mucho a ver todo. Fijaros que una forma de introducir todas las variables en el modelo, en vez de citarlas, es la virulilla y el punto. Y como le estoy indicando el dataset, aquí me va a coger la variable, perdón, la variable respuesta y aquí el resto de variables. ¿Vale? Entonces me coge todos los modelos y luego a partir de aquí yo utilizaría la función step y fijaros que ahora la función step le pone la traza 0, ahora solamente me va a dar el resultado final. ¿Vale? Entonces, echarle un vistazo a todo, ¿cómo se llama? A estos archivitos porque os puede ayudar mucho. Como veis, tras los ejemplos y lo que hemos insistido en estas clases, el hacer un análisis con regresión? ¿Un poquito más claro? Al menos la idea la tenemos. Que luego a lo mejor implementar os cueste, pero más o menos la idea la lleváis. Aunque a lo mejor implementarlo os cueste. Vale, pero la idea más o menos. ¿Vale? Ya os digo que lo que me interesa es que llevéis la idea, lo que tengo que mirar, tal. Que luego siempre, ay, ¿cómo lo ponía en la regresión? ¿Era LM? ¿Cómo le meto las covariables? ¿Vale? Eso puede haber problemas, pero saber cuándo hay que aplicar, qué tenéis que mirar y cómo hacerlo, es lo que realmente tenéis que tener claro. ¿Vale? Entonces, seguiremos el jueves. Acordaros que el martes que viene, no sé si os ha llegado ya la notificación o algo del seminario. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Vale, ya llegó y es el martes 10 a las 6, ¿no? Pregunto. Vale, perfecto. Entonces el martes que viene no tendremos clase. ¿Vale? Entonces, perfecto. ¿Vale? Entonces, por ahí andaremos. Vale, entonces, muchas gracias a todos. Intentar un poco cuando participéis, porque hay en algunos momentos que contestáis muy rápido, en otros un poco demasiado lento, ¿vale? Para que no se haga un poco lenta y podamos ver más cosas, ¿vale? Entonces, perfecto que vayáis participando, me alegro que vaya quedando todo claro. Y nada, nos vemos el jueves.